felicito a toda lo de la policía, lo que están haciendo. Muy buen trabajo. Vale, vale, señor. Muchas gracias por las palabras. Y sí, estamos pues tratando de organizar todo este tema precisamente para que no haya como ese proceso de aprendizaje tan autónomo. Sí, sí es necesario, pero pues a la final cuando no se tiene una guía, pues se pueden tener algunos inconvenientes. Hay información que se omite. El señor Bruno. Tenía una consulta para hacer, Sí, señor. porque las capacitaciones estas son para subir de rango, ¿verdad? Sí, claro, señor. Digamos que en las últimas políticas que se tienen dentro del DP es que debe de haber una participación constante por parte de los sargentos. Esto como se evidencia por parte de las capturas, de las fotos que ustedes tomen y en ese mismo caso un listado que nosotros vamos haciendo. Lo ideal es que nosotros tenemos en cuenta las personas que más participación tienen porque consideramos que esas son las que están más capacitadas, ¿sí? Pero entonces es importante estar acá porque, y vuelvo y lo digo, ya me ha sucedido que hay personas que participan y cuando se van a presentar en el examen, después me dicen, no, pero es que yo no sabía de este tema, pero es que ya se ha ido enseñando. Entonces la idea, muchachos, es que si ustedes van a estar acá, pues claro, hacer un poco dinámico esto, aunque es pesado porque es teoría, pero el hecho es que ustedes estén presentes, no que se queden ahí sentados y se queden AFK o se terminen desconectando, porque eso no les va a servir y uno lo va a notar cuando esté lo del examen. Y, y hay un estimado de cuántas veces tenemos que participar a las capacitaciones Sí. para luego poder subir de rango. Sí, es mínimo 3 veces, es mínimo 3 capacitaciones. Y hay dos tipos de capacitación. Está esta que es netamente teórica y hay otra capacitación práctica de campo que la dirijo yo con un grupo de compañeros de SFP de la división. ¿Qué sería una práctica de campo? Básicamente eso se resume en una actividad directa que viene siendo ir por un procurado por medio de patrullaje. Entonces, por ejemplo, tomamos una patrulla, puede ir usted Bruno, puede ir por ejemplo el señor Venezuela y nos vamos los tres. Comienzo a explicarles cómo es el tema de las rutas, cómo es el tema de las zonas, cómo se hace un procedimiento dentro de zona verde, que eso es mucha, o sea, hay muchas personas que no saben bien eso, ¿sí? Y cómo se hace el procedimiento en zona verde y en qué zona sí se puede hacer, cómo se puede hacer, qué macro se utiliza y pues inmediatamente hacemos la captura de un procurado, cómo es el abordaje, cómo nos tenemos que devolver, porque yo les explico a los compañeros que lo más difícil no es capturar el procurado, es traerlo hasta aquí. Porque cuando uno ya va a devolverse es cuando uno se enfrenta a que le den taser, que le den bala, que se agrupen otros gangueros de otras pandillas simplemente interferir en el procedimiento, que hayan insultos, amenazas, que se desconecten y haya unas acciones anti-roll. Y pues ahí van viendo lo importante que es aprenderse las RP, aprenderse las faltas y sobre todo pues tener muy en cuenta lo que vamos a hablar hoy del reglamento de la policía, porque pues si uno no lo cumple a cabalidad pues uno ya es el que entra a tener una falta. Impecable, me quedó muy claro todo. Listo, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, señores? PPH. Yo tengo una pregunta, señor. Sí, señor, dígame. Viste que yo en lo poco tiempo que tengo a veces entro, ¿verdad? Pero no tengo mucho tiempo así para estar en la capacitación. Y en ese caso, ¿qué puedo hacer, señor? Bueno, mira, lo que sucede es que Esquivel, esta capacitación es bien importante precisamente para que usted vaya conociendo los temas que nos van formando nosotros como policías, ¿sí? Todos los días se va a tocar un tema diferente.
Se van a tocar en unas ocasiones lo que son las faltas, en otras como hoy lo que son las reglas de la policía, después serán las reglas de el roleplay, después será lo que es el tema de procedimientos, ¿sí? Cómo se hace el abordaje, las macro y se hace como unos ejemplos, pero es importante que participe. La verdad, esta plataforma y sobre todo esta facción es de demasiado roleo en comparación a otras facciones donde yo ya estaba en todas. Y acá es que se hace demasiado roleo, entonces sí es importante porque uno rápidamente, si se descuida, uno puede caer en un error que se pueda considerar como RP3, es decir, acciones que no corresponden a lo que uno debería de hacer, como por ejemplo en este caso un oficial de policía o el perteneciente a una facción. Entonces, ¿qué les recomiendo? Si usted no tiene mucho tiempo, vaya y estudie entonces la teoría, póngase ejemplos, ¿sí? Si usted dice, por ejemplo, no sé, RP1, no matar sin justa causa, ¿sí? Entonces, pues usted piense en un ejemplo en donde podría suceder eso. Y ejemplos hay muchos. Y así es que usted va aprendiendo, pero sí hay que dedicarle tiempo. O sea, no es solamente ir a la calle, es sí o sí prepararse con teoría, Esquivel. Ah, ya, entiendo, señor. ¿Listo? Y con lo poco tiempo que tengo voy a tratar de estar en cada capacitación, ¿verdad? Y porque viste que a mí me gustaría patrullar, ¿me entiende, señor? Claro, claro, entiendo. Claro, entiendo y yo veo que evidentemente es lo que todos buscamos, ¿no? Ir subiendo de nivel, buscando experiencia, buscando el ascenso, todo eso es importante. Pero tengan en cuenta que cuando no hay una buena capacitación, si usted por ejemplo ya es teniente, sale a la calle, comete un error, esto es considerado una RP13 y le generan un ticket, ahí se perdió todo el esfuerzo. Porque por RP13 te van a quitar la farda. Es decir, lo sacan a uno de la policía, entonces se perdió todo el esfuerzo. Ajá, ya entiendo. Vale, vale. De pronto el señor Bruno. Eh, Tengo una consulta. ¿Qué pasa? Yo trabajo, o sea, ahora yo estoy fuera del juego, estaría ocupado. Pero ¿qué pasa? No tengo tiempo para estar aprendiéndome todas las reglas, todo. No, se me hace imposible. Eh, pero es obligatorio aprenderse todo de memoria. No, mire que la verdad, por ejemplo, en mi caso particular, y eso lo dejo en exposición para todos, yo no me sé todas las reglas de memoria, todas no, pero lo que sí me ha ayudado es compartir conversaciones con personas que tienen más experiencia y esas conversaciones terminan siendo un repaso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno termina hablando de la RP13, de la RP6, por ejemplo, que la RP6 habla sobre básicamente un comportamiento anti-rol como desconectarse o cosas así para evitar la situación, lo que es de pronto una RP8 quedarse AFK o una RP9 que corresponde a la colisión contra un jugador, es decir, estrellarlo, no sé, sí, estrellarlo con un vehículo, la 9.1 que ya es un grupo, sí, y todo eso se va quedando es por medio de una conversación y por medio de una práctica. Entonces no es todo aprendérselo de memoria, no, sino tener conciencia de que existen unas reglas para ciertas situaciones, ¿sí? Y con eso, a medida que usted las va practicando, se van quedando. Por ejemplo, si yo ahorita comienzo a preguntarle por faltas, y si usted no se las sabe, pues claro, vamos a comenzar a tener como conflictos, ¿sí? Demoras en la respuesta, no sé, las dudas, ¿sí? Pero resulta que cuando se hace estas actividades prácticas en campo, es ahí donde yo les voy diciendo, vea, este tipo me acaba de meter severo madrazo, me dijo que yo era un hijo de tantas. Y por eso es la 2.6, porque 2.6 es tratar con vulgaridad a un oficial, ¿sí? O en su defecto, vea, voy con Colón y resulta que alguien llega y me dice que me amenaza, ¿no? No, espere y verá que yo ahorita que salga de la cárcel lo van a matar y que yo tengo mi compo y que no sé. Esa situación, eso viene siendo una 2.5. ¿Sí me entiende? Exacto, entonces comienzan a agregarse, entonces lo vamos hablando y a usted se le va quedando eso. Y entre la práctica y
a toda hora como lo mismo y lo mismo y lo mismo, ya usted se lo aprende. O sea, eso de sentarse y usted aprenderse de memoria las cosas, eso no es que sea tan funcional. Eso es más es entre la práctica, pero pues por eso hay que tener conversaciones y tener momentos de diálogo lógico e importante. Pero pues los que se juntan es a chismosear y a hablar de carros y eso, pues digamos que eso es como por un ocio ahí, como por, ¿sí? Por un relajo. Pero si lo hacen de manera frecuente, pues nunca van a aprender nada. Eso es algo que les recomiendo. Por eso es que a los sargentos mayores busquen siempre estar haciendo patrullaje con un chaleco, viendo cómo se hace el procedimiento y todo. Porque hay muchos que son buenos con la teoría, pero salen a la calle y no saben qué hacer. Que eso es otro punto, por eso se están haciendo las prácticas en campo. Se saben súper bien las reglas, pero cuando se enfrentan a una situación real donde un ganguero los amenaza, dice que los está grabando, los trata mal y todo eso, se les olvida todo. Y no saben cómo actuar, comienzan a dudar, los terminan soltando. He visto hasta oficiales que de la presión se desconectan porque se sienten así como abrumados de que le llegan 3 4 gangueros a tratarlos mal y todo eso y a decirles de reglas y una cantidad de cosas y ellos actúan así es para que precisamente uno los suelte y uno dude y si dudan pues ahí ya perdieron el año. ¿Alguna otra pregunta? No, no tengo ninguna pregunta. Listo. Sí señor, Gerald. No, le estoy diciendo que tengan orden en el chat, que si quieren hablar pongan PPH. Ah, listo, el señor Jacob. No, quería decirle si podía explicarnos un poquito sobre la 1.6 y la 1.10, que, o sea, no la he como que entendido mucho como tal. Pero me está hablando es ya de las faltas, ¿sí? O sea, ya Sí. usted quiere hablar sobre el tema de las faltas. Bueno, vamos a responder rápidamente pues esto. Más que todo esas dos faltas que son las que más, o sea, no le encuentro mucho el sentido de que por lo menos la 1.6 que es robo a un funcionario público, que, o sea, Sí. cuando hablamos de robo que se refiere que le robó porque la patrulla no se puede robar, entonces no entiendo eso mucho. Bueno, digamos que técnicamente no se podría robar, pero pues digamos que es un ejemplo muy claro respecto a esa situación. Digamos que esa falta de 1.6, bueno, la 1.10 es soborno, la 1.6, vamos a arrancar por la 1.6 con orden pero aunque esto es de faltas, ¿no? Esto es otro tema que se habla en otra capacitación. Lo que tiene que ver con robo precisamente se ejemplifica es de esa manera, ¿sí? Digamos que yo sí he tenido conocimiento donde hay gangueros que lo que hacen es robar las patrullas, pero es que robar no siempre es montarse en ella e irse. En muchos casos es generar ciertas situaciones, por ejemplo esos retenes ilegales, comenzar a teiciar y comenzar a agrupar vehículos allí y no dejar recuperarlos. Por ejemplo acá hay un gran personaje que estuvo conmigo en el Army durante mucho tiempo y el señor Orión y él de hecho recuerdo que tenía una de las funciones que era recuperar los vehículos militares porque sucedía eso, ¿sí? A veces uno iba a hacer algún tipo de operativo, en fin, te iniciaban y resulta que los pandilleros se hacían alrededor del vehículo y entonces mantenían el vehículo como a salvo en ellos y uno tenía que ir a recuperarlos. Esas situaciones se han visto también aquí, de pronto en las zonas de ACA o en fin, donde no es exitoso el abordaje, ¿sí? El operativo y resulta que allá quedan vehículos y para recuperarlos es tremendo problema. Digamos que allí es en donde podría aplicar esta regla de 1.6 porque técnicamente nos están robando una propiedad de la policía, ¿sí? Entonces esa es en donde pues digamos un ejemplo como mucho más claro. Ah, sí, ya esa sí ya la capté ya. Exacto, Y la entonces cuando... 10.10 sí, ya sí sé que es soborno, que es cuando te ofrecen dinero porque lo suelte, le quite las esposas o algo así. Eso sí. Exactamente. Lo del soborno, sí, digamos que es mucho más claro. A veces se confunde es con extorsión, ¿no?
el soborno con extorsión, que son términos diferentes. Pero bueno, eso ya se aclarará en la próxima capacitación que indique eso, todo sobre el tema de las faltas. Muchachos, ¿alguna otra pregunta que no vi más el PPH? Draco. Con una con dos infracciones, que es la 2.1 y la 2.2, la diferencia de esas, ¿cuáles son? Las infracciones de la 2.1 y 2.2. Bueno, pues póngale cuidado. La 2.1 pues nos habla sobre el daño de la propiedad del Estado, ¿sí? Y la 2.2 de la propiedad privada. La propiedad del Estado es, por ejemplo, las patrullas, ¿sí? Entonces, respecto a las patrullas, si nosotros vamos a las patrullas, disparan a la patrulla, la chocan y todo eso se toma como daño a la propiedad estatal, ¿sí? La propiedad privada, en un ejemplo claro, sería, por ejemplo, su vehículo. Ya no es la patrulla de la policía, no es su vehículo, su camioneta, su carro, no sé, deportivo. Entonces, si a este le disparan y en fin, y no está viendo que está sucediendo esa situación, a quien cometa la acción, o sea, a quien le esté dañando su vehículo, a esa persona es la que inmediatamente se le genera esa falta, porque ya es una propiedad privada, es una propiedad de una persona en específico. Esa es la diferencia. Pero bueno, muchachos, espérenme porque estamos hablando de las faltas y es un tema bien interesante, pero es un tema que no se va a tocar el día de hoy. Lo que vamos a hablar el día de hoy corresponde a las reglas de la policía. ¿Listo? Entonces, lo ideal es ir abordando una por una. ¿Listo? Y que pues ustedes vayan preguntando sobre algunos casos que se presenten o yo les aclaro el caso. No quiero comenzar a preguntarles a la mansalva porque estamos repasando, ¿sí? Entonces, la idea es pues que se tenga como un ejemplo claro y ustedes lo vayan profundizando y pues agregando cositas, ¿listo? De las primeras reglas que nosotros tenemos, y ojo porque es que esta es delicada, tiene que ver con las acusaciones falsas o infundadas contra un civil. ¿Listo? Un ejemplo claro es cuando de pronto acá ya hay temas personales y suponiendo que yo conozco a una persona desde antes, no me simpatiza para nada o en fin, y resulta que esta persona está como civil, como pandillero, inmediatamente yo abordarlo y montar toda una escena falsa con el fin de llevarlo a la cárcel. Entonces, por ejemplo, si está acá el señor, no sé, el señor Bruno, y yo lo veo que él está ahí normal y eso, yo abordarlo y bueno, venga, hágame el favor, páseme sus documentos. Ya comienza a ser un poco como agresivo, ¿no? Porque la verdad es que esos abordajes vienen siendo así. No, pero yo no he hecho nada. No, a mí présteme sus documentos que esto es un tema de rutina. Y hágame el favor y venga, miramos. Y comenzar a inventar cosas, ¿no? Me presenta los documentos, de pronto no tiene nada, entonces, pero es que usted acá está haciendo desorden en la zona pública, es que usted acá está disparando en zona pública. Y comienza uno a inventar cosas que no están pasando, ¿sí? O venga, usted porque es grosero conmigo, porque me amenaza. Y realmente se está sacando la conversación del contexto, cosas que no suceden, con el fin de ponerle faltas y traerlo aquí al DP a prisión. Eso es súper ilegal. Y en ese caso es la primera regla que nosotros tenemos. ¿Tienen alguna inquietud respecto a esa regla? Yo no, señor, yo no. Todo Listo. correcto. Todos, por favor, puntos si entendieron. Un puntico en el chat si entendieron esa primera regla. Sí. Listo, muchachos. Lo ideal o lo que tengo en mente es irles exponiendo las reglas de acuerdo a casos reales, ¿sí? O sea, situaciones reales, no solo teoría. Está la otra regla que tiene que ver con la segunda regla, que es detención y encarcelamiento de un civil sin justa causa, y esto tiene que ver con la regla anterior, ¿sí? Y ustedes tengan en cuenta que a medida que ustedes vayan estudiando hay muchas reglas que tienen que ver unas con otras, ¿sí? En la primera de acusaciones falsas estamos hablando de levantarle pues un falso testimonio a alguien, ¿sí? Y a razón de lo mismo pues incurrir en que se le lleva a culpa sin justa causa. Ya en esta segunda es simplemente ir y llevarlo precisamente al DP, traerlo al DP y llevarlo a la celda basado en un mal proceso,
Sí, digamos que ese es como el resumen. Entonces, mientras que en uno estoy levantando los falsos, en el otro ya estoy ejecutando lo que es la detención como tal. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Todo bien, señor, todo bien. Listo, Sí, señores. señor. Dígame, señor. No, nada, nada. Ah, listo, todo bien. Bueno, ya la tercera regla corresponde a lo que es atacar civiles con armas, ¿sí? Entonces, bueno, no solamente armas, con los puños, con el taser y todo eso sin motivo justificado. Y ahí, Permiso para entrar. siga, siga, sí, señor. Y ahí es en donde también se puede complicar las cosas, ¿sí me entiende? Entonces es el hecho de que, a ver, yo les voy a decir puntualmente qué sucede en la realidad y ustedes se van a enfrentar a eso. Cuando ustedes vayan a hacer un patrullaje, que es lo que yo estoy enseñando en el campo, ustedes se van a enfrentar a personas que cuando tienen sus documentos al día, ellos se quedan quieticos en el sitio, no pasan a ellos de una vez, hacen el rol, ellos le dicen, claro, señor Red, vos vea, estos son mis documentos, ¿sí? Pero porque ellos ahí no deben nada, pues por lo tanto no temen. Pero cuando ustedes aborden a una persona que sí tiene faltas, ellos de una lo que van a hacer es salir corriendo. Y si están en un carro, mirar cómo lo arrollan a uno. Es ahí en donde la fuerza tiene que ser medida, ¿sí me entiende? Y de una u otra forma, sí, exactamente, se resisten. La 3.1 es resistirse al arresto. Entonces es ahí en donde ya ustedes tienen que coordinar lógicamente si actúan o no con un taser. ¿Sí? Hay personas, hay gangueros, porque me ha sucedido varias veces, con chiquitas nos ha pasado, que son gangueros que usted los aborda y venga señor malo, hágame un favor, presénteme sus documentos, estamos haciendo un tema de rutina, y sí, y tienen delito y todo, ah sí señor, y de una vez confiesan, ah sí, qué pena, no, sí, yo tengo unos delitos, no, lléveme a la cárcel, hagamos el rol, y comienza así, pero hay otros que no, y cuando se presenta esa evasión, es ahí donde se puede actuar. Esa evasión es donde lo permite uno actuar. Pero si yo llego y de entradita lo saludo y yo veo que me va a saludar y le meto el taser, pues eso no tiene sentido porque no hay una causa, no es lógico. Y eso yo también lo he visto. Entonces hay que tener especial cuidado con eso porque la fuerza no se puede utilizar desmedidamente. Y en ese caso sin justa causa. Si usted ve que hay cooperación, por ejemplo, personas que le dan taser con las esposas, ¿sí? Eso es ilógico. O sea, darle taser a una persona que tenga las esposas, eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces, esa, digamos que allí es en donde aplica esta regla. ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? Un puntico en el chat. Sí. Listo, muchachos, perfecto. Ya viene lo que sigue, una actitud respetuosa hacia los colegas y civiles, pues evidentemente esto es muy claro. Ustedes saben que los pandilleros van a ser muy groseros con nosotros cuando estemos en un operativo, la mayoría, ¿sí? Entonces nos van a decir que no servimos para nada, que somos unos mediocres, que somos unos hijos de tanto. Señor Red. Señor Sí, Red, sí, sí. por favor que saluden, por favor, al señor Moler. Ah, por favor. Ay, qué pena, no lo vi. Por favor. Saludos a honores al señor Moler, a la señorita Frin también, por favor. ¿Cómo le va, señores? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Prosiga, Red, va muy bien. Vale, gracias. Buenos días. El tema de la actitud respetuosa es un tema lógico, muchachos. O sea, un oficial no puede estar lanzando madrazos ni perder la compostura ante una situación, ¿sí? Se sabe que hay situaciones bien complicadas, pero para eso hay que conocer la normatividad. ¿Listo? Entonces, si una persona ya es demasiado vulgar, de verdad que ya es demasiado, entonces acuérdense que hay unas reglas que son las chat. La chat 1, chat 2 y chat 3 dependiendo de las cosas que le digan a uno. Y eso le permite a uno abrir un ticket para que estas personas sean baneadas. ¿Sí? Por eso es que es importante conocer el reglamento. Y sobre todo, pues, cuando es lógico que ellos se van a descompensar por la situación y van a decirnos groserías. Pero yo estoy hablando de que cuando ya es un extremo, cosas que ya han pasado. Cuando es así de que, es que usted es un bruto y que usted no sabe qué es lo que hace, en fin, 2.6. Ahí está la falta, infracciones, 2.6. Pero cuando ya le mencionan a uno de todo, ahí sí ya uno
mejor dicho. La RP15, digamos que yo hasta ahí no la consideraría por groserías. La RP15, pues cuando ya intervienen las actividades de una facción, ya es como, es diferente, es más de acciones que de palabras. Es cuando una RP15 puede aplicarse, por ejemplo, cuando llegan pandilleros y comienzan a estrellarlo a uno y a sacarlo del sitio. Y si me entiende, pero entonces yo lo veo más es por esa parte desde mi experiencia, más que directamente una, digamos no sé, como un madrazo o una cosa así, no lo veo casi, pero seguro podría aplicar, es que también los contextos no todos son los mismos, esa es la cosa, uno acá sale y uno acá, mejor dicho, encuentra de todo. Señor Orión. Red Bull, recuerde que la RPX también aplica. Por ejemplo, si uno está en un evento en el aeropuerto con las facciones, llegan pandilleros, no están haciendo nada, pero aún así empiezan a poner música y a bailar. Eso es claramente una RP15, a pesar de que no están haciendo acciones contundentes porque están interrumpiendo a propósito la actividad de una facción. Bueno, correcto, y eso se puede apoyar también con una chat 8 que corresponde al desorden y el mal uso del chat de voz. Sí, claro, ahí puede aplicar, es que depende del contexto, ¿no? Hay situaciones en donde creería que no aplica, como otras situaciones donde efectivamente ya eso es una loca. Abuse. Listo, muchachos, seguimos entonces con la regla número 5 que tiene que ver con usar fuego, ¿sí? Armas de fuego, usar fuerza física y demás sin previo aviso. Esto en donde lo veo yo y en donde tienen que tener cuidado es que para eso están las macro, ¿no? Ojo con las macro. Las macro son los avisos y precisamente es la notificación del chat en donde se indica una acción que estamos tomando. Si ustedes están disparando el taser, pues hay una macro de taser. Si ustedes están disparando con el fusil, pues entonces también hay esta macro. Si ustedes, en ese caso, incluso para otras acciones como pedir documentos, hay una macro. Para notificar que la persona pues está limpia, no tiene delitos, hay una macro. Para identificar a la persona que posee un delito, hay una macro. O sea, todo o casi todo el procedimiento está sujeto a macros. Pero ojo, eso no indica que usted envió 3, 4 macros y no dijo nada, no. Esto es como un acompañamiento, como un soporte en el chat de un roleo que uno debe de hacer mediante el micrófono. ¿Sí? O sea, por ejemplo, un ejemplo claro. Entonces, si yo, bueno, con Orión, si estamos con Orión, él es un pandillero y demás, y sé que él tiene un delito, yo voy a enviar las siguientes macro. Por ejemplo, yo le envío acá, vea, posee una orden de captura activa. Envío esto que indica que el ciudadano pues está arrestado y que tiene derecho a guardar silencio porque todo lo que diga está usado en su contra, y está la última que indica que pues está bajo custodia. Estas son las macros que yo utilizo pues en una operación, ¿sí? Pero entonces esto yo lo acompaño y yo le digo, bueno, señor Orión, lo que pasa es que usted tiene delitos en este momento, lanzo la macro, todo lo que usted diga pues puede ser usado en su contra, entonces pues evite más faltas, lanzo la otra macro y le digo, señor Orión, en este momento nos vamos para el DP para que usted pague su condena, y lanzó la última macro. Entonces esto como para respaldar las acciones, lo mismo, si yo llego y disparo con el taser porque pues me tocó hacerlo, entonces yo envío acá taser, ¿no? Si yo ya entré en combate porque pues corresponde hacerlo, envío la de disparo. Esto es la forma de ir justificando y ir respaldando las acciones que nosotros tomemos. Y esto se considera pues como un aviso, ¿no? De las acciones que se están tomando. ¿Alguna pregunta, muchachos, con este tema? Todo bien, sí, un puntico si todo está claro, por favor, un punto en el chat. Listo, muy bien, muy bien. Ahora, ya siguen pues otras reglas que son más intuitivas. Señor Boy. ¿Qué pasa si en una ocasión no nos da tiempo de tirar la macro? Bueno, resulta que para tirar las macro, sobre todo cuando uno está en combate, uno tiene que respetar un tiempo prudente. Lo que a mí se me ha enseñado, que eso también es debatible porque hay personas que dicen que es menos, otros que sí, generalmente dicen que es menos, pero a mí se me ha enseñado que es
máximo 1 minuto después de cometer la acción. Otras personas dicen que es máximo 30 segundos, ¿sí? Pero realmente uno sí puede lanzar las macro. Las macro a veces no se lanzan, es por el hecho, vea, el señor Moles dice que es máximo 1 minuto. Las macro a veces no se lanzan, es por el hecho de olvidarlas, ¿sí? Entonces es el punto de uno tener mucho cuidado con eso, porque si las macro no se lanzan, pues en ese caso se está incumpliendo el reglamento y por lo tanto nos estamos saliendo del rol. Esa es otra cosa importante y eso es una cosa que decía mucho Steve desde que lo conozco, y es que muchas de las reglas que tenemos en las facciones nos sacan de rol si las incumplimos. Por lo tanto, todo se respalda con la RP13. Si usted es vulgar, un policía no puede ser vulgar, RP13, le salió de rol. Si usted le disparó a alguien sin justa causa, RP13, porque un policía no hace eso, ¿sí me entiende? Y así mismo, si usted chocó a alguien y lo mató en el choque y todo eso, pues un policía no puede hacer eso, RP13. Y pues si ustedes conocen bien la RP13, es la regla que nos saca de la facción cuando la incumplimos. Entonces hay que tener cuidado con eso porque casi todo se respalda con la RP13. Preguntas hasta el momento. El señor Orión por allá. Cabe aclararles a ustedes que hay dos tipos. A ver, esto es algo que no muchos entienden. Esto es algo que no muchos entienden. Pero si ustedes ven atentamente lo que ustedes estudian en la universidad, también existe otra tipo, o que si ustedes no pueden lanzar la macro de disparo, por ejemplo, ustedes pueden avisar que están disparando y eso se considera parte de rol. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, a ver, por ejemplo, unos españoles están disparando, ¿cierto? Entonces ustedes se pusieron a cubierta y se empezaron a responder el fuego. Entonces ustedes están diciendo, respondiendo al fuego enemigo, solicito refuerzos. O sea, usted ya está haciendo una acción de policía porque usted está solicitando refuerzos y está respondiendo al fuego enemigo. En caso de que los bandidos digan, no, pero usted no lanzaron macro, pero usted grabó el momento en que usted estaba avisando que usted estaba respondiendo al fuego enemigo, automáticamente los administradores cuentan eso como una macro parte de rol. No es una macro en sí, pero es una macro verbal. Ok, bueno, es válida la aclaración. Yo no lo sabía, hay que investigarlo más. Pero entonces yo sí les recomiendo que envíen las macro, muchachos. Envíen las macro porque resulta que nosotros podríamos conocer entonces ese punto. Pero si el ganguero no lo conoce, entonces eso es para que con frecuencia le estén generando tickets y les estén generando observaciones respecto a ese punto. Y resulta que hay mucho ganguero que ya fue militar, que ya fue policía. Exacto, pasaron unos ratos malos, no, perversos. Porque comienzan, venga, pero es que usted no envió la macro, que es que no sé qué, que es que... Entonces es mejor que siempre justifiquen el hecho de enviar su macro, ¿sí? Otra cosa que pasa realmente, y vuelvo a decir, el contraste de esto es la realidad, lo que es cómo se juega, ¿sí? Está bien lo que indica el señor, y donde de pronto uno puede entonces decir, venga, en este momento estoy disparando, estoy acá, no sé, respondiendo un código 5, me encuentro encubierto, ya le disparé a 2 gangueros. Bueno, eso funcionaría. Pero cuando uno graba, cosa que yo he visto en general, muchas veces la voz de uno, quien está grabando, no se escucha. Entonces, si ustedes tienen ese problemita y después se les genera una situación mayor donde tengan que exponer que sí utilizaron una macro de voz, llamémoslo así, un aviso de voz, pues no van a tener cómo justificarlo porque no se van a escuchar. Entonces, es mejor la macro. Señor Jacob. Una pregunta que sí tengo es que, por lo menos, si nos llegan a disparar y tenemos que responder de manera inmediata, ¿cuánto tiempo tenemos para colocar la macro? 1 minuto. Ya está aclarado por el señor Muller. Es 1 minuto que tenemos para la macro. Hay otra pregunta usual que me hacen y es, ¿ponemos la macro primero y disparamos o disparamos y ponemos la macro? Relativamente eso no tiene orden. Ahí lo importante es que bajo la acción que se está tomando tiene que haber un soporte y es la macro. ¿Qué hago yo usualmente? Pues yo entro a disparar primero, ¿sí? Porque yo necesito atender esa situación. Entonces yo disparo primero y ya cuando por ejemplo estoy recargando o estoy encubierto, inmediatamente envío la macro. Pero eso es inmediato, o sea, yo no me pongo a esperar, yo nunca me demoro 1 minuto, pues.
Eso es un par de segundos y se envía la macro. Sí, pero entonces, pues para que lo tengan claro, eso no tiene como ese orden. Sí o sí, tiene que ir la macro cuando se toma esa acción. ¿Listo? Puntico en el chat, sí, todo quedó claro hasta ahorita. Ya por lo menos eso depende también de la situación, porque si podemos cubrirnos y poner la macro antes de disparar, se hace, pero ya yo preguntaba era porque hay veces que tenemos que responder de inmediatamente y no nos da como que tiempo de adelante. Sí, tienes razón, sí, así es. Pero como le digo, o sea, si usted se cubre y lanza la macro, bien. Si usted dispara y lanza la macro, bien. ¿En dónde está mal? Cuando usted dispara y no lanza nada. Ahí es en donde ya está el error. Señor Orión. Les recuerdo, a ver, algo que ustedes no han caído la mayoría en cuenta, les recuerdo. Y yo he visto a muchos que han sido, bueno, he visto a muchos policías y militares que han sido que les han llamado la atención los admins por esta razón. No es sinceramente algo que todo el mundo sepa, pero, a ver, les recuerdo. Ustedes tienen un radio oficial de la policía, ¿cierto? O del ejército, bueno, como sea. Entonces, cada vez que ustedes se realiza un tiroteo, abata pandilleros, usted siempre el radio siempre se utiliza para pedir refuerzos o para reportar la situación. Entramos en combate, 2 pandilleros abatidos, procedemos a retirarnos a la estación de policía. Recuerden okay. Recuerden que ustedes en un rol de policía siempre ustedes tienen que notificar las situaciones. ¿Por qué? Porque eso hace parte del rol. Y un administrador que sea medio... Hay administradores que son así, que le miran uno el video y entonces el administrador le dice, pero venga, usted no reportó la situación del tiroteo al comando central al comando central. Eso es RP13 y ha pasado casos. O sea, que usted no lo crea, yo he visto 5 casos en concreto. Ok, señor Rafael. Buenas con todo. Verá, lo que pasa que yo quisiera saber dónde se puede sacar las macros, porque realmente yo solo tengo las 3 macros del inicio cuando nos graduamos y unas 3 macros que me dieron para salir a patrullar cuando es de tránsito. Solo esas nomás tengo, por eso quisiera saber si es que hay macros por disco, puede pasar esas macros para poder uno lanzar cuando se esté así en algún operativo. Vale. Bueno, la respuesta contundente a eso es que las macro se las va enviando su superior. Y lo digo porque eso fue lo que sucedió conmigo y lo que yo he hecho con muchos de los compañeros. ¿Listo? En ese caso hay macros que son propias de cada división. Por ejemplo, sobre todo las macros de presentación o de notificación de actividad. En el caso, esto sí lo conoce muy bien el señor Moler, que estábamos inicialmente en DIP. Hay unas macro de presentación que son propias de la DIP y una macro de actividad, que es cuando uno sale a hacer pues por patrullaje o está en procurado, haciendo inteligencia pues en las calles. Entonces seguramente las otras divisiones también tendrán sus propias macros para las actividades que ellos hagan puntualmente. Por otro lado, usted no se preocupe por tener más macro, que por ahora, siendo sargento, las 3 que tiene son las más importantes. Tengan en cuenta que los sargentos, de sargento raso hasta sargento mayor, no tienen la disponibilidad o como tal la opción de entrar en combate cuando estén fuera en las calles, ¿sí? Solamente pueden utilizar lo que es el informar que se está grabando, pero ojo, o sea, hay que ponerle sentido, no es el tema de poner la macro, no, es de grabar. La macro es un aviso, pero ustedes tendrían que grabar, y si llegase a pasar un incidente en donde sean abatidos o en fin, que por ejemplo lo común es que ustedes hagan su patrullaje y le den taser y los maten, porque eso es lo que pasa, pues ustedes entonces en piso 1 con los compañeros de alto mando presentan esa evidencia para abrir un ticket. ¿Listo? Por RP1, por RP2, por Clan 5.1, que bueno, son reglas del manejo del taser de los pandilleros y cosas así. Entonces eso, por ahora no se preocupe por tener más macros, porque pues eso ya depende cuando usted entre a una división. Hay unas macros sí generales
¿sí? Pero pues si usted gusta me va agregando al Discord y yo le voy enviando con las macros generales. Pero yo les envío el Discord. Claro, sí, no, Mira, ahí está. Red.voz. Y yo les envío las macros como generales, ¿no? Las que uno envía, por ejemplo, cuando va a solicitar documentos, cuando le indica que no tiene faltas, cuando indica que posee una orden de arresto. Esas son como las generales. ahorita sí yo preguntaba es porque como yo ya estoy, ya solo me falta hacer la prueba para subir a tenientes, lo que más preguntaba por eso, de las Bueno, macros. no, pues ahora sí es bien importante que tenga esas macros, claro, porque como teniente, pues si usted ya va a entrar a hacer algún tipo de actividad en calle, sí, pues sí o sí tiene que tener esas macros. Entonces, pues agrégueme ahí a red.voz en el Discord y yo le facilito las macros generales y como le digo, ya habrán algunas específicas, pero eso ya depende es del director de cada división. Ya ellos se encargan de hablarlo y decirle, vean, el saludo va de esta manera. Y si vamos a hacer una actividad, pues va esta, ¿sí? Esta macro para que usted avise. Pero eso ya depende del director. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, señores. Bueno, continuamos entonces porque muchachos, vamos a mitad de camino. Está lo que es el incumplimiento de la subordinación. ¿Listo? Y bueno, esto sí ya es definitivo y Señores, claro. saluden, por favor. Perdón, Red. Señores, saluden por favor a la doctora Family, médica Vale. adjunta del departamento de HP. Buenos días, señores, buenos días. Buen día, buen día. Buenos días. Señor Moler, buenos días. Buenos días, venga, tome asiento. Gracias por recibirme en esta pequeña capacitación que quiero presenciar. Claro que sí. Tome asiento, por favor, por acá. Por acá, señorita. Listo, continúo. Entonces, la regla número 6 nos indica el incumplimiento de la subordinación. Entonces, muchachos, pues esto es muy lógico y el hecho de que pertenecemos a una facción, independientemente de la que sea policía, army o médicos, nosotros tenemos pues un escalafón que ir cumpliendo y que ir respetando, ¿no? Una jerarquía. Entonces, pues nada, el hecho de que haya un superior que emita una orden, pues es para cumplirla. Eso va de cierta manera junto a un debate, pero la realidad es que hay que cumplir la orden, ¿sí? Pueden haber órdenes regulares, muy buenas, muy malas, pero hay que cumplirla. Y el que emita la orden es el que tiene que respaldar pues sus resultados. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Ya en la regla número 7, que tiene que ver con la infracción de las leyes estatales, o sea, ¿eso a qué se refiere? Pues a las leyes del juego. Pues muchachos, eso básicamente nos indica que sí o sí tenemos que cumplir ese reglamento. Y recuerde que el reglamento no es solamente lo que es las RP, o sea, hay un poco. RP, abuse, lo que es el chat, lo que es el T-chat, ¿sí? Porque nosotros también, por ejemplo, tenemos actividades como, no sé, como el nivel de comercio. Hay muchas personas que compran sus vehículos, los postulas a la venta y todo eso, y hay reglas como las T-chat que precisamente hablan sobre cómo utilizar el chat a nivel comercial, de no inundar eso de información, de pues no decir groserías por esos chats, ¿sí? Y eso tenemos que igual cumplirlo. Ya pasando a la regla número 8, que esa también es bien importante, que he notado algunas cositas, es que el uso de los vehículos de la institución pues no son para fines personales, ¿sí? Y ahí también se junta la 9, que es lo contrario, que nos indica que los vehículos personales no son para el uso de actividades. Espere que el de la Forcha apareció. Ahora ya. Entonces resulta que los vehículos personales no pueden ser para el uso de actividades dentro de la facción. Ejemplo claro, muchachos. Esto sí es un ejemplo súper claro. Si ustedes se van de patrullaje, que es en un vehículo de acá de la facción. Uy, no, espérenme un segundito que pase el señor.
creo que ya, creo que ya. Es que pasa un señor que está vendiendo como comida y con un megáfono, no sé si lo escucharon, pero bueno. El caso es que en estas reglas, si ustedes, por ejemplo, están haciendo un patrullaje y resulta que ustedes pasaron un momentico al apartamento para recoger una renta que les cayó en ese momentico, muchachos, eso es una falta. Listo, y eso es incumplir una regla, y es la regla número 8, porque ustedes están tomando una patrulla para irse para el apartamento o pasar a hacer una diligencia personal. Y eso es un caso real, ¿sí? Ahora, si ustedes, por ejemplo, vienen en su vehículo, supongamos que ustedes, no sé, vienen de manitas o vienen de comprar un carro, en fin, y ustedes ven un código 5 y resulta que ustedes se bajan, comienzan a disparar y eso y toman a una persona presa, ¿sí? Lo capturan, pues. Ustedes no pueden subirse a su vehículo personal y traerlo hasta el DP, no. Ustedes en ese caso tienen que radiar y solicitar que un vehículo del Estado, o sea, de la facción vaya y los recoja. Y eso son cosas que yo he escuchado en muchas ocasiones en la radio, ¿sí? A veces, por ejemplo, me ha pasado a mí que yo estoy haciendo mi patrullaje en un vehículo, ¿sí? Y resulta que, claro, veo un código 5, que yo hago el patrullaje es para identificar eso, actúo ante el código, pero se me desaparece la patrulla, porque la patrulla dura como 2 minutos 30, una cosa así. Y durante ese combate se desaparece la patrulla y yo quedo ahí con el procurado. Entonces me toca radiar para que alguien vaya y me recoja. Así yo tengo una AP al lado y pueda sacar un vehículo de los míos, no, tengo que radiar, ponerme en un sitio seguro y irle echando la charla obviamente al procurado, decir, no, pues necesito desplazarme en la patrulla, ya estoy llamando y todo eso, porque pues igual no podemos hacer un procedimiento tan largo y que sea absurdo, que esa es otra cosa. Y ya simplemente decía a la persona que llegue, señor Diesel. No porque cuando usted hace respawn, usted básicamente tiene como... Hacer respawn es como morir, más o menos. Aunque nadie muere, ¿no? Pero entonces es quedar abatido. Y cuando usted queda abatido, las esposas al procurado se le desaparecen. Por lo tanto, él no se transporta con nosotros. Él simplemente queda en el lugar y queda libre. Entonces, no es la opción hacer respawn. Ahí lo que toca es sí o sí solicitarle a alguien que vaya por nosotros. Y en ese caso, pues mover ¿sí? una persona que nos regrese acá al DP. Pero lo que les digo, una situación bien real, o sea, son cosas que pasan. Pasemos por favor a la siguiente regla que tiene que ver con que está pues prohibido insultar a los jugadores y empleados de la facción. Esto tiene que ver también con ser respetuoso, entonces creo que no hay mucho que explicar, ¿no? Les estoy diciendo, no podemos tomar ese tipo de actitudes ante ninguna situación. Es mejor grabar y en ese caso generar un ticket por chat, ¿sí? Porque eso no lo permite hacer el reglamento del mismo juego. La regla número 11 nos indica que no podemos arrestar a alguien sin dar una razón. Y pues ahí está el tema. Hay personas que quizás de pronto porque el micrófono no les está funcionando, porque tienen mucho ruido a su alrededor o qué sé yo, o simplemente les gusta bajar el volumen y ponerse a escuchar música mientras que hacen un procedimiento, pues no hablan con el pandillero, ¿sí? Entonces cuando uno llega y les pide documentos, ve que efectivamente tiene faltas y lo capturan, pero usted no habla con él, no le dice por qué lo está capturando ni nada, pues eso es una falta, ¿sí? Y precisamente es incumplir esta norma. El hecho de usted generar un proceso es que usted le avisa a esa persona por qué está siendo abordado, qué es lo que necesitamos de él, que en ese caso es revisión de documentos, y si tiene un delito, pues decirle, venga, usted posee X cantidad de delitos, porque eso sí lo tiene que saber él, ¿sí? Entonces, señor Malo, usted en este momento cuenta con 2 delitos graves, entonces lo vamos a llevar al DP pues para que pague su condena, y ahí se le está avisando. Pero si ustedes no dicen absolutamente nada, pues ahí no hay manera de que la persona pues sepa qué es lo que está sucediendo, aunque ellos saben realmente, pero pues no está bien hecho el proceso. Ahora bien, el punto número 12 ya involucra lo que es Discord, que tiene que ver pues con no responder los mensajes de Discord, no participar en las actividades y demás.
Entonces, ojo con eso porque esta plataforma es bien importante para nosotros. Ya saben ustedes que próximamente tienen que estar solicitando el rol. Y el rol que es básicamente la activación de unos permisos para acceder a unas pestañas en específico que tienen que ver con la policía. Allí se va a estar publicando información que tiene que ver con actividades que se van a hacer o actividades que ya se hicieron, y cuando ustedes sean próximamente tenientes van a tener que estar haciendo todo ese proceso de libro de asistencia, como lo dice Jacob. Tienen que estar generando la publicación de los procurados, cuando se hace por medio de un patrullaje o cuando se hace directamente la misión de procurado, bueno, todo eso. Y el hecho de no participar activamente con esto pues genera el incumplimiento de esa regla, y posteriormente a eso puede incluso generar degrados o el despido de la facción, ¿sí? Porque pues es un reglamento que se tiene y es como esa parte administrativa que tenemos que cumplir. Ya nos vamos con la siguiente regla, que corresponde a la 13, y es arrestar a una persona sin una captura de pantalla de la lista de sus infracciones. Bueno, muchachos, esto es claro y esto es fácil de explicar. Cuando ustedes soliciten los documentos de una persona y esta persona tenga delitos, tienen que tomarle la captura a eso, ¿sí? Tienen que tomar la captura porque esa es la evidencia que la persona sí cuenta con delitos cuando usted lo está arrestando. Ahora bien, y les voy a explicar un caso que se quiso salir de contexto, pero por esa captura todo salió bien. Resulta que los delitos tienen un tiempo en donde se vencen, ¿sí? En donde básicamente se vencen los términos y por lo tanto el delito se desaparece. Entonces supongamos que el señor Rafael cometió un delito de homicidio, ¿sí? Asesinato le llaman acá así, y resulta que eso le da para estar 20 minutos encerrado, pero ese homicidio se le desaparece en 10 minutos. Si él dura 10 minutos que no lo capturan, se le desaparece esa falta, ¿sí? Resulta que yo lo capturo y a él le faltaban, no sé, 2 minutos para que se le venciese ese plazo, y yo lo traigo hasta acá. Cuando yo hago el procedimiento y yo tomo la captura y demás, sale la evidencia de que él tenía delitos cuando yo comencé el proceso. Pero cuando llego acá y me tomo más tiempo, pues a él ya no le va a aparecer los delitos. Por lo tanto, cuando lo voy a meter a la cárcel, ya no lo puedo meter a la cárcel porque no le aparecen los delitos. Resulta que si Rafael es de esas personas bien conflictivas, él de una vez me va a comenzar a grabar y a abrirme un ticket que porque yo lo estoy arrestando sin justa causa, que porque él no tiene delitos. Y claro, si él llega y graba y comienza a revisar sus delitos y no aparece nada, pues hasta ahí está fuera de contexto y se va a entender que fue así. Pero mi respaldo es precisamente esa captura, porque con esa captura yo no, espere, mire, primero yo estaba grabando el proceso y tengo la captura acá en donde él sí tenía delitos, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí da ya un giro total el caso, en donde ya la persona está manipulando la información y está dañando el buen nombre de un oficial, y bueno, eso ya termina dando la vuelta a eso, ¿sí? Pero porque se tiene ese respaldo. Igual en los informes se tiene que subir esa captura. En donde no aplicaría, pues es cuando le nieguen a usted lo que es el presentar el documento. ¿Y cómo lo pueden respaldar ahí? Tomen una captura. Cuando los van a enviar a la cárcel, a usted en la parte derecha le va a aparecer ahí los delitos. Tómenle una captura a eso, ¿sí? Y entonces eso ya le queda también como una evidencia de que la persona sí tenía delito en el momento en el que usted los metió a la cárcel. Señores, ¿hasta ahí entendido? Sí. Qué pena, muchachos, pero es que les estoy tratando de explicar lo mejor posible. Ya casi terminamos. Está la regla número 13 que, ya la estábamos hablando. Está la número 14, que es no proporcionar información sobre las personas arrestadas. Bueno, lo que sucede es que esto se toma desde dos factores, ¿sí me entiende? Y yo lo tomo de esa manera, pues el señor Moller acá de pronto me puede corregir, ¿sí? Que tiene más experiencia. Yo lo tomo de dos maneras. Primero, yo estoy obligado a proporcionar la información en el Discord, porque recuerde que tenemos una actividad administrativa. Entonces, sí o sí, la persona que capturemos esa información tiene que estar en el Discord de esa persona, ¿sí? Ahora bien, si yo no lo hago, incumpliría, porque no estoy proporcionando la información.
Por otro lado, que también es otro punto, es cuando se me acerca un pandillero que de pronto tiene relación con el capturado, con el procurado que yo tengo, ¿sí? Y comienza a decirme, por ejemplo, entonces está acá el señor Yerel, yo lo capturé y se me acerca por allá el señor Brian y comienza, venga, pero ¿y por qué lo capturó? ¿Y por qué se lo está llevando? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué sí se... Entonces, yo no estoy obligado a brindarle esa información a él. ¿Sí me entiende? Entonces, en ese sentido, no podría proporcionar como tal la información de Gerald a Brian, porque es un tercero. ¿Listo? Entonces, yo lo tomo de esa manera y lo he practicado de esa manera. No sé si el señor José Moller me indique lo contrario o me puede añadir algo más. Claro que sí, muchas gracias por el espacio, Red. Generalmente esa regla la aplicamos en los casos donde hacen arrestos y no identificamos algún tipo de reporte. Cuando ustedes tienen un arresto y el presunto infractor o infractor presenta la denuncia, ustedes tienen un tiempo para presentar la evidencia correspondiente si no está en el Discord, porque nosotros la buscamos primeramente en el Discord, la evidencia de ese arresto. Si no tienen la evidencia, directamente vamos a la PD2, ya que es arrestar injustificadamente o encarcelamiento a un civil o pandillero, sea cual sea el caso, es una PD2. Si nosotros recibimos la información de ustedes de ese arresto, pero no estaba plasmada en el Discord, obviamente la sancionamos con la mencionada regla. Y eso es una advertencia, porque necesitamos que la información esté plasmada en el Discord. Si ustedes hacen 20 arrestos y en el Discord no hay nada, sencillamente no estamos haciendo la actividad, no estamos reportando, no estamos trabajando. De allí nace la importancia, como dice el señor Redbox, del Discord y de manifestar su actividad. Sin esa manifestación o pruebas tampoco podrían ascender, porque no sabemos cómo darle el mérito correspondiente para el ascenso que vayan a solicitar. Entonces, de allí nace esa importante regla para su cumplimiento. Es en ese caso donde la aplicamos. Ok, señor Moller, muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿quedó claro? Un puntico en el chat, por favor, si quedó claro todo hasta ahorita. Eso, muchachos, muy bien. Ya pasamos con la siguiente regla, la penúltima, que es la regla 15, que corresponde pues a no realizar un juego de rol adecuado. Entonces, pues se sabe que nosotros tenemos unas funciones dentro de nuestra facción y al exterior, ¿sí? Entonces dentro pues se sabe que tenemos que hablarnos con respeto, decir señor, por favor, no señor, enviar el emoji del saludo, enviar la macro de saludo siempre que estamos con algún compañero. Ojo, porque esto no aplica cuando dicen, no, es que es solamente para los superiores. No, esto es con cualquier compañero. Si yo me acerco a un sargento, yo lo saludo con mi emoji de saludo, le envío mi macro, él tendría que hacer lo mismo. Siempre pues haber como ese decor en la comunicación, ese respeto, ¿no? Igual, cuando nosotros nos referimos a un civil, tiene que ser con respeto, señorita, señor, venga, colabóreme con esto, estoy haciendo esto, facilíteme estos documentos, ¿sí? Y pues igual, si se presentara la situación en donde hubiesen pues amenazas, groserías, pues actuar de una manera lógica y prudente, ¿no? No responder de la misma manera. Entonces, el rol es todo, cumplir las reglas, hablarnos bien, respetarnos, cumplir con todo a cabalidad, ¿listo? Y ya nuestra última regla, que esto ya es más como un aviso de cómo se hace ese reconocimiento y esa gestión en cuanto a las advertencias y las reprimendas, es la siguiente. Hay advertencias que son llamados de atención, ¿sí? Esas advertencias pues se hacen de manera formal. Entonces cuando se le llama la atención a alguien, se le venga, ¿usted qué está haciendo con esto? ¿O por qué está haciendo esta situación? En fin. 2 de esos llamados de atención, eso ya da para una reprimenda. ¿Listo?
Y ustedes saben, muchachos, que 3 reprimendas es la salida inmediata de la facción. ¿En dónde ven eso? Pues se van a las 3 líneas, el menú de las 3 líneas, facción, y en su perfil van a salir 3 caritas. Y si las caritas están rojitas, pues ahí está complicada la cosa, ¿no? Entonces, si se completan las 3, saldrían de la facción. Ya para finalizar, tengan en cuenta por favor lo que es la calificación del líder. Esas encuestas se envían aleatoriamente a una parte del DP. Si no estoy mal, son los viernes que está prácticamente llegando esa encuesta. Eso tiene también un tiempo prudente para contestarla, pero si no se contesta, se puede presentar la situación en donde inmediatamente se le genere una reprimenda. ¿Listo? Eso también hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es ya también un llamado de atención y es poner en el foco a los altos mandos sobre las personas que no están contestando esa encuesta. Indicaría que no hay conectividad, no hay un sentido de propiedad con la facción y pues no se está cumpliendo pues las obligaciones como debería ser. Entonces eso por allí. Recuerden que los exámenes se están tomando nuevamente de lunes a sábado. Y hay varios compañeros que están a la disposición de la división SFP, que es el Servicio de Formación Policial. ¿Listo? Entonces está la señorita Chiquita, está el señor Boy, está el señor Hitman, estoy yo también habilitado para hacer las entrevistas. Y pues hay otros 2 compañeros que están en formación y pronto también van a estar al día para poder tomar las entrevistas. Y nada, muchachos, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, por favor, el PPH. Si no, pues pónganme en un puntico en el chat. Señor Orión. A ver, yo tengo aquí un caso que siempre he tenido una incógnita sobre este caso. A ver, y quiero resolver esa duda de una vez. A ver. Supongamos que aquí en la facción de la policía, supongamos que vos hace una misión de búsqueda y arresto. Entonces va a buscar y arrestar a un sospechoso. Y resulta y pasa que ese sospechoso está trabajando como conductor de bus. En ese caso, y usted sabe que está prohibidísimo en ese caso de deteiciar a gente a jugadores que estén en vehículos de trabajo. ¿Ahí cómo procedería el arresto? ¿Ahí cómo procedería en ese caso, señor Red? No, en ese caso no se puede hacer el arresto, porque bien usted lo dice, hay normatividad vigente en donde se indica que las personas que estén laborando no se pueden abordar. ¿Listo? O sea, y eso no solamente pasa cuando yo esté buscando directamente un procurado por la misión de piso 1, sino cuando yo esté haciendo un patrullaje y vea que hay una persona que pues tiene delitos. Eso no se puede abordar. Incluso tendría uno que ya analizar y generar una grabación para ver cuáles son las condiciones de ese trabajo. Porque recuerden que hay muchas personas que por evasión de rol, que es RP6, buscan hacer este tipo de actividades, ¿sí? Y eso se ve mucho, sobre todo cuando entran a algunas instalaciones. Por ejemplo, que los voy a atrapar y se meten rapidito a la iglesia, o se van rapidito para la guarida, o se van rapidito para el hospital, ¿sí? Y claro, no salen de ahí hasta cuando se acabe la persecución o en su defecto pues sientan que uno ya no está allí. En ese mismo orden, si la persona está trabajando, en fin, y no ve que efectivamente lo que está haciendo una evasión al rol, pues uno lo graba y genera el reporte, pero no se puede actuar contra ellos, porque actuar es romper esa regla, y usted sabe que eso es RP13. Entiendo, señor Rodboss. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, la grabación, rápidamente, cuando uno graba con un programa externo, ¿listo? A veces se confunden un poco con el uso del dron, pero no, eso no tiene nada que ver. La grabación se hace externa, ya sea que descarguen un programa o en su defecto hay celulares que ya tienen esa opción de grabar la pantalla, una opción como incorporada. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Traten de buscar programas o buscar una configuración que les permita escuchar la voz de uno y la voz del juego, ¿sí? El audio del juego, pues para que se sepa qué es lo que está pasando, porque me pasaba a mí antes de configurar bien
que solo se escuchaba el juego y no se escuchaba lo que yo decía. Entonces, pues no, eso no servía porque salía todo como de contexto, no se sabía qué estaba pasando, qué yo respondía. Dígame algo más o alguna otra pregunta. Todo claro, señor. Realmente no puedo recomendar ninguna porque yo no uso aplicación externa así, descargada, sino que ya mi celular viene con eso. Entonces, déjeme, yo voy a investigar un poquito. No sé si acá hay algún compañero que utilice aplicaciones externas que nos pueda recomendar alguna. A ver, sí, yo tengo una. A ver, si ustedes, por ejemplo, su dispositivo de la memoria interna no tiene mucho espacio, pero tiene una memoria externa de amplio espacio, utilice Movicen, que es una buena aplicación que le permite grabar y también le permite guardar las grabaciones en su micro CD, o sea, en su tarjeta de memoria externa. Vale, escríbalo, Orión, por favor, en el chat. ¿Cómo es el nombre? Mira, ahí está el nombre. Bueno, muchachos, si no es más, entonces se da por terminada esta capacitación. Ah, bueno, otra cosita antes perdón, que se me pase. Recuerde que estamos realizando unas actividades de capacitación en campo. Yo estoy liderando esas actividades, por supuesto, bajo la supervisión de la directora, la señorita Chiquita. Entonces, no solamente la estoy haciendo yo, se están haciendo con varios compañeros. Está Fries Boy, también lo está haciendo Kisman. Bueno, Hitman ya está netamente con este tema teórico, yo estoy cubriendo aquí, pero la idea es que hagamos también una capacitación en campo para que vea lo rudo que es el trabajo en las calles. La teoría es súper importante, pero necesitamos contrastarla con un trabajo ya en calle. ¿Listo, muchachos? Entonces es eso, estén pendientes por favor del chat cuando se envíen las macro para hacer estas capacitaciones y pues que tengan la mejor disposición. Sí, por favor agréguenme al Discord. Acá los envío, vean. Red.voz. Y me agregan y yo ahí les envío las macro generales. Como les digo, hay otras que son propias de la división. Señores, les agradezco por participar. Por favor, vayan sacando también captura de la participación. ¿Listo? Porque pues, es necesario que ustedes tengan también esas evidencias para cuando presenten su Saquemos una evidencia también, por favor. Pongámonos aquí al frente, señor Moller, señor doctora Family, Kisman. Saque la evidencia, por favor. Haga el conteo. Listo. Dame un segundo, por favor. Listo, por favor. Todos de pie, todos pónganse de pie. Pero en sus puestos, no se muevan de sus puestos. Voy a contar de 3 a 1. Cuando llegue a 1 y les indique el emoji del saludo, lo envían. ¿Listo, señores? Entonces va 3, 2, 1. Bien. Muchachos, muy bien, muy bien.